Esto es el orgullo mexicano. Es el tema que voy a tratar ahorita mientras que camino por esta zona arqueológica de Uxmal, que está aquí al sur de la ciudad de Mérida. Como se ve, estos son los recuerdos maravillosos que tenemos de nuestros antepasados, de antes que llegaran los españoles, y que hoy en día perduraron porque, como quiera que sea, no pudieron borrar del todo las construcciones que sin duda procuraron de cualquier modo quitar del medio de aquí, de estas tierras, de todas las tierras mexicanas. Y por ejemplo, esta ciudad de Uxmal pues es una ciudad maya que manifiesta todo el poderío y la cultura, la grandeza de cultura que este pueblo mexicano tenía aquí en las tierras mayas. Y ahí vemos todo este hermoso edificio que pues nos muestra la magnanimidad de lo que eran las culturas que, por supuesto, aquellos frailes malignos que intentaron borrar todo lo bueno que tenían los aborígenes, pues aquí nunca pudieron borrar eso y trataron siempre de satanizar a los nativos mexicanos. ¿Para qué? Pues para sembrar lo que era la religión imperial, esa religión que pues incluso también a los mismos europeos los vino haciendo muchísimo sufrir, porque siempre fue el caso de que a la de fuerzas y a espada y sangre tuvieron que ir obligando a cada humano a que creyera en Cristo, y como si el Cristo pues hubiera sido un Dios solamente para los que creyeran en él. Y bueno, en realidad pues es algo que sí pudiera pensarse así, porque el mismo Cristo pues casi hasta en unas ocasiones hacía la invitación de que obligaran a invitados a ir a la mesa a comer, como en el caso del que iba a hacer su fiesta y que no tenía a quién invitar, y mandó a sus criados a invitar para que hubiera gente y comieran. Y así la misma religión católica pues es el fin que tenía, de obligar a todo mundo a que se hiciera de su religión, que se agregara a lo que era la cultura cristiana. Y pues esos frailes malignos, por ejemplo, de Gómora, ese fraile que tanto odió a los nativos, siempre los trataba de satanizar por todos lados donde se viera, ya que su única idea era pues hacer pensar al mundo que la gente de aquí de América era gente muy mala, gente que hasta se comían entre ellos, cuando eso pues no era cierto. Y esto, como se los he dicho siempre, pues hay pruebas de que todo eso era pura mentira, porque Fray Bartolomé de las Casas, él mismo decía que él, pues andado en tantos tierras de aquí de México, pues él nunca miró sacrificios humanos, ni vio que los hombres se comieran unos a los otros. Y
Pues todo esto fue parte de lo que los mismos españoles malignos que querían siempre imponer su religión, pues tuvieron que incluso hasta destruir todos estos monumentos que en su época en verdad que eran bellísimos. Sí, los monumentos eran completamente bellísimos y pues para que no existiera más de esto, los mismos españoles se dieron a la tarea de que en cuanto vieron monumentos, los destruían y de hecho hasta hacían sus propias iglesias con las piedras de los mismos edificios nativos de las pirámides o de las construcciones que aquí vemos. Por ejemplo, la iglesia o la catedral metropolitana, la catedral de México, era fue una iglesia, un santuario que lo hicieron a costillas de las piedras que allí los aztecas tenían ahí pegadas en sus pirámides, en sus edificios, y tuvieron que desbaratar los edificios con el fin de construir sus iglesias y desaparecer las construcciones antiguas y la construcción de la catedral o de las iglesias, pues tenían un fin, o tenían dos fines. Uno era desaparecer los vestigios nativos, los vestigios maravillosos de los nativos, para borrar de los ojos cualquier imaginación, cualquier prueba de que la gente de aborigen pues tenía mucha cultura, mucha ciencia y una imaginación arquitectónica incluso muy superior a lo que era las culturas europeas, y fue ese precisamente el motivo de hacer desaparecer las pirámides, pues construyendo templos católicos, como fue por ejemplo la catedral, que toda la catedral fue construida en base de pura piedra de las mismas pirámides. Y así, por ejemplo, en los edificios de Civilsaltún, también aquí mismo al norte de Mérida, allí los frailes hicieron una iglesia a Santa Úrsula, y pues todo con el fin de poner sobre las tierras la religión católica, y para eso tenían que destruir los edificios, agarrando las piedras de los edificios para hacer las iglesias, y así en muchas partes. O sea que siempre, por ejemplo en Cholula, pues ya vemos como a la Virgen de los Remedios se le hizo su santuario encima de la gran pirámide que está allí en Cholula. Este es el juego de pelota. Así eran los juegos de pelota, o sea, en medio de la cancha, y se iba la pelota hacia arriba, y pues allá de aquel lado donde se ve el arillo aquel, era donde ensartaban debía cruzar la pelota por allí y era como un gol.
Sí, había uno acá y otro allá. Y pues este es el orgullo de los mexicanos. Estos edificios en sus tiempos, por supuesto que eran edificios sumamente embellecidos, llenos de colorido, donde usaban el color rojo con el color azul y de hecho hasta el blanco. Por eso cuando Hernán Cortés entra allá por Zempoal a los primeros vestigios, bueno, a los primeros edificios nativos, ellos decían que las pirámides estaban llenas de sangre, y pues era una manera de decir, de denigrar a los nativos. Claro que ellos sabían perfectamente que los edificios estaban pintados porque así era el color que manejaban los nativos y eran colores bonitos, el azul y el rojo, pues con el fin de que sus edificios se miraran bellísimos. Y en sus tiempos pues todos estos edificios estaban decoradamente hermosos porque la gente pues consideraba estas áreas como lugares sagrados donde la gente se venía a reunir de todas partes de la región de aquí. Por ejemplo, aquí en esta parte de Uxmal, pues alrededor, claro que había muchas comunidades viviendo, y en los centros culturales, los centros de enseñanza espiritual, pues eran estos, y no nomás centros de enseñanza espiritual, sino que también servían para hacer fiestas. Todo ese campo que vemos, por ejemplo, ahí es una parte central donde se usaban pues para los juegos, para danzas, para comercio. Aquí, por ejemplo, estas explanadas, pues igual, aquí era donde se exponían pues muchas cosas, porque de hecho todo lo que había en ese momento pues era una promoción de relaciones sociales o hasta internacionales, porque la gente siempre procuraba promover el comercio, promover las relaciones con el fin de que se hiciera intercambio. Y ahí vamos, todas estas hermosuras, miren, así unos bellos edificios que pues no es lo que los españoles todavía hoy en día afirman, que pues por cierto, pues el orgullo para ellos, como he dicho en otros videos, el orgullo para ellos es que según vinieron aquí a enseñar a los nativos a la cultura que traían ellos. Pero es, en realidad, si se hubieran puesto a analizar bien, tendrían que haber aprendido mucho de los nativos mexicanos, si es que hubieran sido más inteligentes, porque como decía Hernán Cortés, pues es que todas estas ciudades aztecas, mayas, eran sumamente maravillosas, y claro que tenían la ciencia bien marcada, bien superior a lo que era las otras culturas del viejo mundo. Y pues por eso es que en realidad hoy en día, como ya los sentimientos mexicanos se están dando cuenta de todo lo que tenían en el pasado, pues estos sentimientos originarios simple y sencillamente están volcando
a tener un concepto nacionalista fuerte, y este concepto nacionalista pues tiene que ir encaminado a que se conozca lo que era en realidad la verdadera cultura y ciencia de nuestros antepasados. Por ejemplo, estos edificios, antes de que llegaran los españoles, pues eran bellezas, estaban embellecidos. Sí, por ejemplo, allí se ve que estos edificios están en su modo original, porque sí, los han reparado, pero de alguna manera quedaron huellas de lo que tenían de diseño en los edificios, sus trazos arquitectónicos, sus grecas y todo lo que se ve así, pues son cosas maravillosas. Y es que, por ejemplo, aquí la ciudad es sumamente grande, porque de hecho no se ha logrado descubrir todo lo que una ciudad tiene. Por ejemplo, esta ciudad, pues ahí se ve cómo sigue. Y les digo, o sea, cuando Hernán Cortés llegó aquí cuando los frailes y todos ellos llegaron aquí a colonizar, pues negaron todo esto con el fin de hacer parecer que los mexicanos éramos unos cavernícolas que todavía vivíamos en cuevas. Pero pues hoy en día ya todo eso se está descubriendo, se está dando a conocer que en realidad los mexicanos son o fueron civilizaciones llenas de ciencia y de arte. Y pues todo el mundo viene aquí a visitar estos lugares, y en mucho luego ni se entiende de lo que fueron, porque luego les explican que aquí hacían sacrificios humanos y que se comían unos con otros, que cada que hacían una fiesta la gente se comían entre ellos. Pero claro que eso no es cierto. Les digo, por ejemplo, dice Fray Bartolomé de las Casas que él anduvo por muchas partes de México, pues anduvo en Guatemala, en El Salvador, en Chiapas, allí en San Cristóbal Las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, estuvo en Michoacán, estuvo en México y se fue hasta Tlaxcala, y se dio cuenta de todo lo que eran en realidad los nativos mexicanos, y contradiciendo lo que decía Cortés, que se comían entre todos. Pues eso, él dijo que él, a pesar de que anduvo por todas partes de México, por muchas partes de México, él nunca vio ni un sacrificio, ni vio que la gente se tratara mal una con otra. Pero pues todo este decir de los españoles, pues era más bien una manera de manipular, como siempre. Pues hasta ahorita ya ven que la gente malintencionada, gente que de hecho que hasta nacieron en México y se quieren sentir españoles, pues todavía tratan de reafirmar que los nativos se comían entre ellos y que eran gente cavernícola, y pues han negado esto. Y el orgullo mexicano pues es esto. Hoy en día esto es lo que va a florecer en el futuro ya para los mexicanos, siempre aceptándose que por legado tienen una cultura superior a lo que fue el mundo, porque de hecho América pues siempre estuvo escondida a los ojos y al alcance de los del viejo mundo, y tuvieron pues sí, tenían muchas ganas de llegar acá, porque sí, como quiera, sí, un poco se daban cuenta que este mundo existía, pero pues no estaba a su alcance. Por ejemplo, Platón, pues ya sabemos que él habla del gran continente, que de hecho
pues Platón no era tan clarividente como luego dicen, nada más porque era filósofo. Platón pues era un racista también, porque de hecho él mismo ahí en sus escritos afirma que él y toda su raza de atenienses pues eran una raza superior. Él se consideraba de raza superior y imagínense nada más ese racismo de dónde viene, de los mismos filósofos, que de hecho los filósofos se creen que son la última maravilla, pero en realidad los filósofos pues no son más que salidos del propio chamanismo. Los filósofos vienen siendo un vástago de los mismos chamanes, de los mismos sacerdotes. Primero fueron chamanes malignos, y después se convirtieron en sacerdotes, que los sacerdotes son los que se van encargando de enviciar a la humanidad, de hacerla caer en los vicios más horribles, hasta denigraciones sexuales. Y después estos sacerdotes se van convirtiendo en filósofos, y por ejemplo Platón pues era un filósofo de esos malignos, como Sócrates y Platón pues no eran otra cosa más que filósofos malignos, que lo único que les interesaba era sentirse superiores. Y les decía en otro video que eso de sentirse superior no era otra cosa más que un sentimiento de inferioridad, porque ya también les había dicho en otras veces que los mismos originarios produjeron a estos filósofos. O sea, hubo un momento de la historia de la humanidad originaria que por errores estos filósofos como Platón pues tuvieron que tomar lugar en la tierra, y estos filósofos como Platón pues trataron de encubrir su inferioridad con explicaciones tontas, diciendo que ellos eran superiores. Pero pues eso se trata en psicología. Ya vemos cómo la gente que se siente inferior pues siempre trata de presumir lo que no tiene, y eso era lo que tenía Platón. Eso era lo que tenía Platón, que era muy inferior, tenía sentimientos inferiores, y por eso trataba de hacerse ver como gente superior, y diciendo que los filósofos eran gente que era superior. Pues en realidad lo que yo me he dado cuenta es que los filósofos son gente de lo más bajo, que solo por darse la categoría de filósofo tratan de manipular o han siempre manipulado a la humanidad, diciendo que por ser filósofos son superiores, y esto no me lo puede negar nadie, porque él mismo en sus escritos siempre afirma que el filósofo son gente superior. Por eso hasta pone como ejemplo los caballos alados que andan por allá en el cielo, y ven, y el jinete ve hacia abajo y se da cuenta como un ser superior de todo lo que hace y piensa el ser humano. Lo mismo lo de las cavernas. Y pues él afirma que los filósofos son gente muy superior. Pero en la realidad, por ejemplo, Platón, a pesar de que él se creía superior, pues nunca se dio cuenta, nunca supo cómo llegar a el viejo, o cómo salir del viejo mundo hacia el gran paraíso. Y sabía que ahí estaba el gran continente, y que un día podría llegar, pero pues no, en ese momento no supo ni qué hacer. Así que para eso hace su escrito La República, como una manera de método histórico que iba a llevarlos con el tiempo hacia el gran continente.
y ahí está la consumación. Cuando ya el tiempo pasó, se junta Cristóbal Colón, que robó el conocimiento del descubrimiento de dicho continente, y el malvado de Alejandro VI. Alejandro VI fue quien le dio las puertas abiertas a Cristóbal Colón para que pisara las tierras americanas y las hiciera de él, como si la humanidad, como si los hombres pudieran ser dueños de otra humanidad, pero pues ellos así lo creían tan solo por lo que vinieron armando durante la historia, de que los cristianos eran superiores, porque de hecho los cristianos siempre se creyeron superiores y siempre sobajaron a todos los pueblos que no tenían algo de cristianos, o que si eran cristianos pues no eran católicos. Por ejemplo, los albigenses tenían algo de protestantismo porque eran una religión ortodoxa, y nomás por ese simple hecho, aunque creían en Cristo, de todos modos fueron y los eliminaron feamente con todo tipo de métodos de castigo, porque pues supuestamente los católicos eran los que tenían la verdad y eran los que tenían el destino de los demás pueblos que no eran cristianos. Así que imaginemos nada más eso. Así era como pensaban los, y siguen pensando los católicos. Pescado, sal, tierra volcánica, arenita, llana, terrenal, algodón, cacao, luna de aves. Este es el patio de las monjas, así se le llama. El patio de las monjas. Son maravillas que tenemos aquí, miren. Entonces este es el orgullo mexicano, que de hecho los españoles deben de pedir perdón, o sea, los españoles prominentes, porque como el rey sería el primero, ese rey que está ahí de parapeto, pues debería de pedir perdón por todo lo que ellos mismos hicieron aquí en nuestro México, en nuestra grandeza mexicana, aquí en los pueblos originarios, que solo vinieron a destruir una cultura superior. Y que de hecho pues tienen allá hasta Cortés todavía como ejemplo de grandeza, apachurrándole la cabeza a un azteca. Estela en forma de trono, estela